Bueno, bienvenidos a la clase número 10. Llevamos más clases, pero en realidad algunas fueron de trabajo práctico, así que sumamos esta clase como nueva clase. Vamos a ver una ficha que les mandé en el trabajo en lo que es el material, perdón, para la carrera, que se llama Los impuestos y el sector agropecuario. Esta bibliografía es importante actualizarla y no quiero que se acuerden de memoria montos o porcentajes porque lamentablemente, como estamos en un país con alta inflación desde hace décadas y que ha tenido algunos tiempos donde no ha habido o ha sido relativamente razonable, los montos se vuelven actualizables por año, entonces no tiene sentido que se aprendan un monto que luego cuando terminemos la cursada probablemente o se lo olviden porque no lo usen o haya sido modificado, entonces no sirvió de nada invertir el tiempo en memorizar un porcentaje o monto cuando lo importante es que entiendan el concepto. La autora es María Marta Di Paolo, está escrita esta bibliografía que les subí aproximadamente en el año 2001-2002, contexto donde Argentina estaba en una situación incómoda de gobernabilidad y de riesgo país, de variación del tipo de cambio, incluso hubo cambio de gobierno antes de finalizar las elecciones, o sea, sin haber elecciones renunció el gobierno que estaba en ese momento. Entonces el proceso estaba en un momento turbulento y cambiante, lo cual no quiere decir que los años posteriores no lo hayan sido o en la actualidad, pero bueno, un momento especial donde en este momento nacieron algunos impuestos que nacieron por una situación y van a ver que lamentablemente en nuestro país hay mucha cantidad de impuestos y que una vez que se crean no desaparecen más, porque muchos impuestos tienen que crearse por un tiempo. Sucede que al finalizar el tiempo estos se vuelven a renovar por un tiempo igual, entonces prácticamente se hacen impuestos permanentes. Bueno, uno podría hablar un poco de la teoría de la tributación. ¿Qué es una tributación? Muchas veces se asocia la palabra tributo a impuesto, pero en realidad tributo es cuando hablamos de formas de ingreso de dinero para el Estado. Y no es únicamente el impuesto. El impuesto es lo que se llama una contribución, una imposición, perdón, es decir, algo que uno tiene que pagar porque así está escrito en una ley y que se correspondería, la mayoría de los impuestos, a mejorar la distribución del ingreso dentro de una economía. Luego tenemos otro tipo de tributo que se llaman las tasas, generalmente la cobran los municipios o algunas provincias, que son el cobro por una prestación de servicio. Por ejemplo, que hablamos de la tasa de la luz, de alumbrado público, perdón. Entonces, por la luz que nos da seguridad en el barrio o en la calle y nos permite acceder, uno paga la obra y se supone que esa obra, ese servicio, perdón, uno lo está brindando, lo está recibiendo, por lo cual hay que por ahí debatir, a veces uno no lo quiere hacer, pero lo importante es que teóricamente una tasa para cobrarse debe haber prestado un servicio. Si no se prestó un servicio, no sería obligatorio pagar una tasa, aunque obviamente va a haber jurisprudencia a favor y jurisprudencia en contra. En este capítulo habla un poco la autora, Di Paola, de la formación de fondos para los mercados de capitales y generación de divisas, y que el sector agropecuario afecta a otros sectores, o sea, si el sector agropecuario le va bien, genera un efecto de ramo cascada entre los otros sectores, y si le va mal, genera un efecto en cascada pero en forma negativa. Es decir, porque es la primer base de nuestro país, el sector productivo o el sector primario, que luego pase a los otros sectores que transforman la materia prima, en el caso de la manufactura, o generan servicios a través de la comercialización o de otra prestación de servicios. El sistema tributario en nuestro país está dividido en 3 niveles: nivel nacional, provincial y municipios. Y a su vez los impuestos recaen sobre 3 tipos de situaciones. Impuesto a la renta, mal llamado impuesto a la renta, sería el impuesto a los ingresos. El impuesto al patrimonio, es decir, a lo que uno tiene, a los bienes, propiedad de la persona, del individuo o de la empresa. Y el impuesto al consumo, que es el clásico, por ejemplo, el IVA, que sería el impuesto al valor agregado. El sistema tributario nacional está determinado por la Constitución Nacional, en que la nación puede establecer impuestos indirectos internos, como por ejemplo el IVA, impuesto interno,
y externos como los derechos de exportación, mal llamadas retenciones. ¿Por qué digo mal llamadas retenciones? Porque en realidad el concepto es un derecho, un porcentaje que se cobra, que en sí es una retención, pero no abarca nada más un producto, sino que abarca muchos productos, como por ejemplo lo que es el aceite, derivados. Entonces va a haber productos con alícuotas diferentes que se establezcan como derechos de exportación. Y contribuciones directas por excepción, es decir, el Estado sí o sí puede cobrar imposiciones o impuestos indirectos interno o externo, pero no puede cobrar impuestos directos porque es una facultad delegada a la provincia. ¿Qué pasa? Si lo hace en forma transitoria, por ejemplo, el impuesto a las ganancias tiene más de 70 años y es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque se cobra a la persona, a la ganancia, o bienes personales, se cobra los bienes de una persona. Entonces, si estamos hablando de este tipo de situaciones de impuestos a la persona, estamos hablando de un impuesto directo. El IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque a través de una persona termina pagándolo el consumidor final. Y se va pasando, ¿por qué? Porque se supone que en cada etapa de la comercialización va a ocurrir un proceso de agregación de valor. La materia prima se transforma, en el caso por ejemplo de la vaca, en carne en un frigorífico, luego se comercializa y llega al consumidor final, que es el que paga el IVA. Bien, y la provincia tiene como principales impuestos ingresos brutos, sellos y tasas. Ingresos brutos es el principal impuesto. Como hablamos de que el IVA es el principal impuesto a nivel nacional, en la provincia el impuesto a los ingresos brutos es la principal fuente de ingresos de la provincia. Estos impuestos, si habrán escuchado, son muchos coparticipables, es decir, lo que cobra el municipio se lo da a la provincia se lo da a la nación y distribuyen un coeficiente de acuerdo a, por ejemplo, la cantidad de habitantes, la cantidad de personas que estudian, la cantidad de establecimientos de salud, así un montón de parámetros que determinan un coeficiente, es decir, del 100% se divide de acuerdo a un porcentaje, que en el caso de la coparticipación se denominan en vez de porcentaje coeficientes, es decir, son porcentajes que la sumatoria da el 100%. Vamos a hablar del primer impuesto, el IVA, mal llamado, porque en realidad es una sigla, que se llama Impuesto al Valor Agregado, que se cobra sobre la agregación de valor. Entonces, es sobre cosas muebles, no inmuebles. Los inmuebles no llevan IVA, las cosas muebles sí, y los sujetos pasivos son los que realizan actividad de comercialización a título oneroso y en forma habitual. Es decir, todas las personas que venden y cobran deberían pagar IVA. Bueno, en el caso de una venta, uno vende algo suyo, vendo, no sé, mi auto, es una venta y voy a ganar plata, pero no es habitual, por lo cual uno no tiene que declarar IVA. En el caso de que una empresa venda vehículo y lo reemplace, ahí puede sí requerir la facturación con IVA porque forman parte del patrimonio de la empresa. ¿Cómo se genera lo que se llama el hecho imponible? Bueno, cuando se genera la obligación, se dice que se está perfeccionando. Es decir, la generación de la operación se denomina en términos contables perfección. ¿Cuándo se perfecciona o genera el hecho imponible en la venta? Cuando se hace la factura, cuando se hace la entrega o lo que ocurra primero. Es decir, si se entrega la mercadería, ese día están haciendo la obligación para declarar el IVA. El IVA es un impuesto mensual que tiene impuestos por las ventas, que se llaman IVA débito fiscal, e impuestos por las compras, que se llaman IVA crédito fiscal. Y tenemos distintos porcentajes. Tenemos lo que se llama alícuota general, que es del 21% para prácticamente todos los bienes y servicios, todos los bienes, alícuota diferencial, que es el 10,5%, principalmente lo vinculado al sector ganadero, y el impuesto, la alícuota al 27%, que se llama incremental. ¿Por qué? Porque es más alta y que está dada principalmente por los servicios, la luz, el gas, cualquier otro servicio, el servicio de telefonía, todo va a tener, si ustedes lo ven en la factura, va a tener el porcentaje de IVA del 27%. Los bienes casi todos va a tener el 21% y en el sector agropecuario el 10,5%. También hay lo que ocurre en retenciones de IVA, generalmente en las ventas de cereales, es muy común que nos descuenten el IVA,
y que el porcentaje sea de acuerdo a si estamos inscritos en lo que se llama el Registro Fiscal de Operadores de Grano, el RFOC, lo que antes se llamaba la vieja ONCA, y entonces ahí puede haber retenciones y percepciones de IVA que ocurren en algunas compras. Y en la compra, además del precio, me cobran un impuesto por comprar que se llama percepción de IVA. En este caso, ¿cómo sé si voy a pagar o no? Y tengo que comparar el monto de IVA de las ventas con el monto de IVA de las compras y restarle al saldo las retenciones y percepciones porque también pagué. Entonces, lo que no pagué, ahí mensualmente lo puedo pagar, o en el caso de la actividad agropecuaria tiene la particularidad de que está permitido que se declare mensualmente, pero que se pague anualmente, una vez al año. Otro factor importante es que ahí genera si es un saldo a favor de la FIP o si es un saldo a favor del contribuyente, que se llama saldo técnico. Si acumulamos muchas retenciones, eso se llama saldo de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque con ese saldo de retenciones que uno pagó y no lo puede usar, con eso podemos pagar otros impuestos o compensarlo muchas veces. Eso es muy importante también. Y bueno, ahí nos va a dar si es a pagar o no. En el caso de la actividad agropecuaria, generalmente acumula saldo a favor, porque lo que vende es al 10,5 y lo que compra es al 21. Entonces, el 21 contra el 10,5 me va a quedar un 10,5 a favor, no a pagar. En el resto de la actividad lo común es que o no de a pagar o de a pagar. No va a dar saldo a favor porque van a ser generalmente el 21 contra el 21 o el 21 contra el 27, pero es raro que se generen saldo a favor fuera del ámbito agropecuario. El segundo impuesto se llama impuesto a las exportaciones o retenciones, como se la llama. Es un impuesto al comercio que regula la venta al exterior y que tiene un objetivo que ha ido variando con la interpretación de las leyes y de los gobiernos, donde principalmente el objetivo era cobrar un impuesto para que la mercadería no convenga venderla en el exterior y no desabastecer al mercado interno, pero luego ha cambiado mucho esto y se ha vuelto donde es un impuesto para recaudar en muchos de los tipos de productos. Es un porcentaje que va variando, en su momento fue del 20 al 30, después bajó, después se puso 0 para algunos productos y después volvió a subir. Y entonces cada país cada gobierno lo va estableciendo de acuerdo a su política fiscal. Entonces, sirve para regular a su vez también los precios internos, es decir, ¿por qué? Porque si se exporta, generalmente el precio del producto va a variar. En cambio, si no se exporta, va a tener que bajar el precio porque le va a sobrar producto y va a tener que colocarlo en el mercado nacional. Bueno, cuando volvieron las retenciones en el año, hará más o menos 12 años, 13 años, ahí fue un contrapunto de análisis donde se empezó a volver a analizar por qué se cobraban. Y en ese caso, obviamente, era una forma de recaudación, no era para proteger al mercado local, sino como una fuente de ingreso, porque obviamente como se exporta está en dólares, entonces ingresa dólares el Estado. Y bueno, ¿qué valor vamos a determinar? Es el valor final, es lo que se llama el valor CIF, que es el valor final con precio, todo. Sobre eso se va a calcular el porcentaje del derecho a la exportación. Entonces vimos el IVA y vimos el impuesto a las exportaciones o retenciones. Ahora voy a hablar del tercer impuesto, que es uno de los más complejos. Yo, chicos, le estoy dando todo bastante sencillo. Si uno quiere saber más de impuestos me lo preguntan, pero no es el objeto, porque con la materia, digamos, usted lo que le tiene que dar una noción general y no aprenderse de memoria los impuestos, como decía al principio de la clase, ni tampoco memorizarse conceptos que pueden ver en la bibliografía a la hora de llevarlo a práctica. El impuesto a la ganancia es un impuesto particular, generalmente es un impuesto que decía que debería cobrar la provincia, pero lo cobra la nación. El impuesto a la ganancia, como lo habla, es sobre el precio de venta menos los gastos. Entonces es sobre el margen bruto y luego el margen neto. Es sobre la ganancia del ejercicio económico. Muchas veces coincide con el año calendario, es decir, en diciembre cierra y lo tenemos que pagar. Antes se empezaba a liquidar y pagar en junio. Hoy por hoy se empieza a pagar y liquidar en marzo antes, ahora en junio, julio, está venciendo y se paga.
¿Qué diferencia tiene entre lo que lo paga una empresa o lo paga una persona? Las empresas van a pagar siempre el 35% de su ganancia. Las personas van a tener un porcentaje escalonado, que puede ser incluso superior al 35% en la última tabla, pero a su vez van a tener montos que se llaman monto mínimo no imponible, es decir, a partir de un monto no se cobra y luego a partir de ese monto de ganancia sí se cobra. Entonces, en las personas físicas, en individuos, el porcentaje seguramente sea menor al 35%, salvo que sea una ganancia muy alta, y en las empresas siempre el 35%. Es de liquidación anual, como les decía, y se paga, antes se podía pagar en 3 cuotas, ahora se paga en una sola cuota, salvo que uno realice un plan de pago para pagarlo en cuota y que no sea tan costoso. Y luego también, aparte del impuesto a la ganancia, están lo que llaman los anticipos, es decir, por ejemplo, supongamos que ahora estamos en junio, cerramos nuestra declaración jurada y me dio a pagar 10.000 pesos de impuestos. Esos 10.000 los puedo pagar en 3 cuotas o en una sola. Y a partir de, si estamos en junio, a partir de julio, el mes siguiente, ya empezamos a pagar los anticipos, que son los 10.000 dividido 5, en el caso de que lo analicemos como empresa, o dividido 10 para individuos. Lo que son los individuos va variando ese porcentaje del cálculo de cada cuota y bueno, van a tener que pagar impuesto y anticipo. El anticipo queda para el año que viene, entonces si el año que viene volví a ganar 10.000, no tengo que pagar nada porque ya lo pagué en los anticipos, ¿me entienden? O sea, si hoy me da a pagar 10.000, el anticipo va a ser igual. Entonces, hoy pago 10.000, realizo anticipo para el año que viene, el año 2020, que se va a pagar en el 2021 por 10.000. Si el año que viene me da 10.000, ya lo pagué como anticipo, lo único que tengo que pagar los anticipos para el otro año. Si en otra circunstancia me diera, en vez de 10.000 me da 12.000, me queda 2.000 a pagar y los anticipos van a ser ahora de 12.000, que es el nuevo saldo a pagar de impuesto a las ganancias. Espero que lo entiendan, chicos, porque es un poco complejo, a su vez sin explicarlo personalmente, pero estoy tratando de transmitírselo con la mejor explicación posible dentro de las condiciones que tenemos. Entonces, también hay retenciones, que por ejemplo las retenciones son cuando hay venta. Por ejemplo, cuando uno vende cereal o vende hacienda, uno de los conceptos, aparte de la retención de IVA, es la retención de ganancia. Entonces, si me da a pagar 50.000 pesos de impuesto a la ganancia, ya lo agrandamos un poco a los 10.000, y pagué 20.000 pesos de retenciones, me quedan a pagar 30.000. Es decir, la retención es como un saldo que uno tiene que descontar de lo que me da a pagar. Y hay 4 categorías. Primera categoría, lo que se llama la locación de inmuebles, es decir, el alquiler de inmuebles. Si uno alquila, va a pagar impuestos de lo que se llama primera categoría. La segunda categoría va a ser por colocaciones en plazo fijos, intereses de interés de capital. La tercera categoría, el beneficio ganancia de la empresa, que también pueden tener pérdida, obviamente, pero bueno, estamos hablando de impuesto a la ganancia, entonces analizamos las ganancias de la empresa o de los dueños. Y la cuarta categoría es el trabajo personal y ahí en trabajo personal también debemos descontar las deducciones personales, los mínimos, y en esta categoría entran los empleados en relación de dependencia cuando les retienen ganancias. No es necesario estar inscrito en ganancias para que le retengan ganancias de acuerdo a las leyes vigentes, pero si yo tuviera otra actividad y soy empleado también, puedo tomarme estas retenciones que me hacen sobre el sueldo como pago a cuenta. También en el caso de personas físicas se puede descontar la carga de familia, es decir, si tenemos hijos, si tenemos esposa, se puede descontar, entonces uno paga un poco menos. ¿Por qué paga menos? Porque uno no gana para sí solo, sino que gana para mantener un núcleo familiar, entonces se considera que ese ingreso se divide entre más personas y el impuesto es un poco menor. Y a su vez no es común, y han quedado muy poquitas, las exenciones. Hay, dentro de la ley de impuesto a la ganancia, hay una parte que establece que hay sectores o tipos de actividades que no pagan impuesto a la ganancia, entonces se denominan sector exento. Por ejemplo, las asociaciones sin fines de lucro, las instituciones religiosas, las organizaciones no gubernamentales, todas esas como no están
para ganar, sino que están para tener un ingreso, para aplicarlo a su actividad principal, en este caso no va a pagar y va a estar exenta de impuesto a la ganancia. En el sector agropecuario hay particularidades que además de todo esto tenemos que tener en cuenta la evaluación de la existencia como bien de uso, es decir, los toros, las vacas para reproducción, y se hace lo que se llama la evaluación fiscal y la evaluación impositiva. La evaluación impositiva va a ser de acuerdo a la categoría más vendida en los últimos 3 meses, entonces si vendí una categoría, por ejemplo ternero, que es costoso, voy a tener una existencia mayor, y si tuve una venta, por ejemplo vaca, que es lo más barato dentro del sector productivo, voy a pagar menos por esta existencia. ¿Por qué digo voy a pagar? Porque la existencia en bienes de uso paga impuesto a los bienes personales. Luego también tenemos las sementeras, es decir, la palabra sementera, no sé si la has escuchado en otra materia, calculo que sí, que es lo que está sembrado y no coseché. Si por ejemplo cierra el año calendario y tengo soja, tengo maíz sin levantar, esto se llama sementera. ¿Y cómo voy a exponerlo? ¿Por qué? Porque cuando la venda voy a ganar. Entonces este año no voy a ganar porque la tengo invertida. Entonces sumo todo lo que gasté para obtener esa producción, insumos, fertilizantes, mano de obra para el laboreo, y determino que tantas hectáreas es tanto dinero y lo expreso como sementera. Es decir, es un producto, un bien de cambio, pero que aún no se terminó de producir y obviamente no se terminó de cosechar y vender. Y a su vez la cría invernada tiene un tratamiento distinto que no quiero entrar en detalles porque ya les hablé mucho de impuesto a las ganancias, seguramente ya tengan un poquito de mezcla de los conceptos. Bueno, vamos a ver si vemos otro más impuesto en la clase, probablemente nos queden algunos para la clase próxima. Tenemos impuesto a los combustibles, el que se llama el ITF, impuesto a los combustibles, el IC o ICC a veces, ¿qué es lo que nos cobran? ¿Vieron cuando uno va a cargar nafta o gasoil o lo que fuera y le piden el ticket para presentarlo a la empresa o porque uno lo precisa? Cuando me discriminan van a decir monto grabado, monto del IVA, si lo tenemos detallado, y monto no grabado. El monto no grabado es lo que representa lo que pagamos de impuesto a los combustibles. Este impuesto a los combustibles luego se puede utilizar para pagar impuesto a las ganancias. Es decir, si tuvimos 10.000 pesos de ganancia y 10.000 pesos de combustible, lo pagaríamos prácticamente. Tiene un tope de acuerdo a lo que es el monto de la ganancia, entonces hasta ese monto. Uno decir, si el tope es 10.000 y tengo de impuesto al combustible 50.000, podré usar 10.000. Los otros 40.000 los perdí lamentablemente. Se cobra la nafta, el gasoil, en un momento estaba exento el biodiesel para optimizar este producto y buscar energías renovables, y dejar de lado las energías no renovables como el combustible o el consumo eléctrico. Entonces, mensualmente las empresas que se encargan de recaudar, es decir, las estaciones de servicio, refinerías, van a cobrar a las personas el impuesto a combustible y lo van a tener que pagar al Estado en forma mensual. Como les decía, se puede tomar como pago cuenta de impuesto a la ganancia. Y el último impuesto que vemos hoy, ya vimos, acuérdense repasando, vimos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las exportaciones o retenciones, luego hablamos del impuesto a las ganancias y recién terminamos de hablar de impuesto a los combustibles. Vamos a ver el último, se llama impuesto a los bienes personales. Bueno, esto ha variado y todos los años prácticamente se actualiza. Es lo que uno debería pagar por las propiedades que tiene. Este año creo que ya se modifica nuevamente, o sea, para el año próximo, a 3 millones. Se fue actualizando de acuerdo a la inflación. Cuando nació el impuesto, antes que hubiera inflación, fíjense que pagaban las propiedades que superaban los 102.300 pesos. Prácticamente lo pagaba cualquier cosa. Luego se fue actualizando, pero hoy por hoy, si uno analiza una casa probablemente cueste más que 2 millones, seguramente. Entonces, ¿qué pasa con este impuesto? Uno debe pagarlo por todo lo que posee, debe sumar la casa, los objetos dentro de la casa con un valor estimado, obviamente no vamos a sumar todo, pero un cálculo aproximado. Si tenemos un auto o dos, si tenemos una moto, todo esto se suma y me da lo que yo poseo de bienes.
Se termina, es como la ganancia, pero en este caso es año calendario, el 31 de diciembre, y se paga luego de transcurrido ese año calendario. Se puede pagar en cuotas y también, como el impuesto a la ganancia, tiene anticipos. De acuerdo al monto mínimo imponible, luego va a una alícuota, es decir, todo lo que supera ese monto va a pagar entre el 0,5, el 0,75 y así se ha ido modificando en los tiempos. Es un impuesto complejo porque prácticamente todo el país lo debería pagar, pero lo pagan generalmente las empresas o las personas que están inscritas en otro impuesto. No hablamos en este caso, pero los monotributistas dentro de lo que pagan impuesto a los bienes personales, impuesto a la ganancia y impuesto al valor agregado, IVA, en lo que se llama el componente impositivo, por lo cual obviamente ellos no tienen que pagar esto, pero si uno está inscrito en ganancia y tiene bienes, sí tiene que declarar y abonar si supera este monto. ¿Qué pasó durante muchos años? El valor de las propiedades estaba muy subvaluado, lo que se llama valor fiscal. Seguramente a la mayoría le ha pasado que uno mira, no sé si alguno tiene un terreno y decís, bueno, pero este terreno me lo pagarían tanto, pero en la evaluación me dice un monto. Bueno, probablemente esto también lo que ha fallado y ha hecho generar ese desfasaje que todavía está presente porque no es prácticamente imposible que toda la población tenga que pagar el impuesto a los bienes personales. Lo debería pagar el que tenga un volumen de bienes significativo, no el que tiene una casa o un auto, sino el que tenga, no sé, 10, 15 casas para alquilar, o sea, que haga de la propiedad un elemento de ganancia, no un elemento de vivienda única. Bueno chicos, los dejo para la clase que viene. La clase que viene nos queda cerrar dos impuestos, ganancia mínima presunta e impuesto al cheque, que son para terminar de ver los impuestos en el sector de ganancia, en el sector, perdón, del Estado Nacional, y luego nos falta hablar sobre los impuestos en la provincia y los impuestos en municipio. Bueno, cualquier duda, quedo a disposición. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.